Gracias. Hace presencia en el estrado el señor Luis Obdulio Arango Arango, con cédula 3489384. Don Luis, muchas gracias por comparecer. Usted va a rendir una declaración en un proceso, pongámonos de pies, por favor. Usted va a rendir en una declaración en un proceso, póngase de pies, en un proceso laboral donde demandan al señor Sergio Aristizábal y el demandante es don Gustavo Zapata. Esa declaración es bajo la gravedad del juramento. La mentira comprobada le acarrea sanciones penales de 6 a 12 años de prisión. No está obligado a declarar. Tampoco está obligado a declarar en contra de usted mismo. ¿Se compromete a decirnos la verdad? Por favor, me responde al micrófono. Sí. Bien, tome asiento, sentémonos, por favor. Doctor. La palabra, doctora, el señor está citado, el señor Luis Obdulio Arango está citado para rendir un testimonio en el proceso como testigo de la parte demandante. Yo, con fundamento en el artículo 211 del Código General del Proceso, quiero tachar la imparcialidad del testigo, toda vez que el testigo, por razones de sentimientos o intereses, tendría un interés en contra de la parte demandada. El interés que le asiste al testigo en contra de mi representado consiste en que ellos tienen pendientes en el municipio de Gómez Plata un litigio por un lindero en la finca. Entonces quiero hacer esta tacha para efectos de que al momento, yo sé que el despacho va a escuchar el testimonio y al momento de su valoración pues se tenga en cuenta la circunstancia que acabo de enunciar. Muchas gracias. Gracias, doctor. Queda hecha su manifestación. ¿Qué pasa ahí? El doctor está diciendo, vea, a ese testimonio hay que ponerle un poquito más de cuidado porque ellos tienen como un problemita pendiente de linderos. Eso es todo lo que el doctor está diciendo. Ya nosotros como jueces, o uno como juez, no valora el testimonio independientemente, sino en conjunto con toda la prueba. O sea, no es, esa manifestación no es una apreciación que él hace para que uno como juez esté alerta. Digamos, vea, ese testimonio puede tener cierta tendencia a favorecer al demandante porque ellos tienen ese problema, pero no necesariamente siempre es así. No necesariamente es así. Es más, conforme le advertí, su declaración es bajo juramento. Y una cosa es su problema con su posible diferencia de linderos y otra cosa es su declaración acá. Pero es simplemente la advertencia que él hace, que está en el deber de hacerla pues para garantizar a su parte o a su representado pues que se haga una adecuación valorada del testimonio. Don Luis, pero sí es cierto que usted tiene un litigio con don Sergio. Es cierto que usted tiene un litigio con don Sergio por algo de un lindero, eso es cierto. No, pero es que yo no tengo escrituras con él, es con un hermano mío. ¿Es con un hermano no, suyo? Conmigo no. Ah, porque no, creo que lo primero es, por eso él dice que no es cierto. No, porque yo no tengo escrituras de finca. Okay. No, yo no, por eso no constituyo nada, no tengo nada que ver. Solo para claridad, usted no tiene propiedades, No. Porque usted me dijo a mí ayer conversando que usted nunca en su vida ha iniciado ningún proceso judicial, Nada, nunca, entonces creo que no es don Luis, ahí hay una confusión, no es él. Doctor. Aclara aquí el demandado que no es concretamente don Luis, sino algunos familiares de él. Entonces eso ya incluso para que el despacho tenga conocimiento y
Eso da mayor claridad Vale, a que sí se hace. vale la acotación, doctor. Listo. Sí, cómo no. Realmente esto no se hace con ninguna mala intención frente al testigo ni nada, simplemente como una advertencia que se hace al despacho. Bien, don Luis, hágame un favor y usted me da su nombre y número de cédula de ciudadanía, se acerca al micrófono. Acérquese al micrófono y me da su nombre y número de cédula. Luis Odulio Arango. ¿Y cédula? Cédula 3.489.384. Don Luis, acérquese al micrófono, por favor. Yo es que la silla está muy alta, qué pena, la puedo acomodar. Claro. Doctor, le agradezco. Don Luis, le van a ayudar a acomodar la silla. Parece un momentico que le ayudan. Ah, listo. Está muy incómodo en la Muy silla. alto para él, sí. Yo creo que hay que sentarse en ella fácil con el peso. Juguemos aquí. Eso, ahí sí. Aquí va a quedar usted más cómodo y se puede acercar más. Bien pueda. Que la idea es que esté cómodo, ¿cierto? Ay, sí, así sí, era que estaba muy... Muy alto. Entonces ya se puede acercar más a la mesa para que quede al frente del micrófono. Acérquese a la mesa. Sí, está. Eso, no le dé miedo a ese micrófono, no muerde. Déjelo quietecito. Don Luis, ya tenemos su nombre y número de cédula. ¿Usted es hijo de quién? ¿Quiénes son sus papás? Mis padres, Laura Rosa Arango y Luis Antonio Arango. ¿Usted dónde nació? Yo nací, pues digámoslo que en Gómez Plata, que no me recuerdo bien. ¿Cuándo nació don Luis? El 22 de enero de 1946. ¿Usted es casado o soltero? Yo soy casado. ¿A qué actividad se dedica? Yo trabajo en la agricultura. ¿Dónde vive actualmente? Vereda La Bonita, Finca La Loma. Don Luis, ¿hasta qué año estudió? Hasta segundo de primaria. Gracias. Don Luis, como le conté, a usted lo llaman a declarar en un proceso laboral que se instauró contra el señor Sergio Aristizábal y donde es demandante el señor Gustavo Zapata. ¿Usted los conoce a ellos? Sí, ¿Por qué los conoce? porque don Sergio es vecino de la finca, pues con los dos contralindantes. Sí, ¿Y a Gustavo por qué lo conoce? porque él ha sido de Gómez Plata y yo también en el mismo pueblo, todos conocidos. Don Luis, ¿y usted qué sabe de por qué se presentó esa demanda laboral de don Gustavo contra Sergio? Pues digamos, no me doy ni de cuenta por qué fue. Me llamaron para atestiguar aquí lo de este señor, pero no sé por qué fue el problema de ellos. A ver, ¿usted llegó a saber de que el señor Gustavo trabajara con el señor Sergio? ¿Y por qué lo supo? Yo sé, sí supe porque como eran los vecinos, pues yo sabía que él estaba trabajando allá, pero yo no iba allá a esa finca, pues digamos allá a esa casa no iba yo. ¿Y por qué decís que supiste porque eran vecinos? ¿Lo veías o qué? No, porque somos contralindantes y ya están vecinos, ¿Cómo, don Luis, me repite? somos vecinos. ¿Y qué pasó porque eran vecinos? ¿Lo veías dónde o qué? ¿Cómo? ¿Por qué por ser vecino sabía que don Gustavo trabajaba allá en la finca de don Sergio?
porque él iba a mi casa, este señor iba a mi casa, ¿Quién iba a tu casa? don Gustavo. ¿Y a qué iba a tu casa? Aquí iba, de vez en cuando iba a la casa, ahí se critican las casas. ¿Y te comentó que trabajaba ahí o qué? Me comentó que él trabajaba ahí. ¿Cómo le comentó? No, yo trabajo con don Sergio, no más. ¿Te llegó a comentar cuánto le pagaba a don Sergio? No, él a mí no me llegó a decir a cómo trabajaba. ¿Y usted sabe en qué horario trabajaba, qué días trabajaba? No, tampoco, porque yo no estaba pendiente de los trabajos de él ni nada. ¿Y sabes quién le daba órdenes o no? No, no sé qué órdenes le daba. ¿Y usted se dio cuenta, usted sabe si don Gustavo sigue trabajando allá o no? Sigue trabajando, yo no sé si seguirá trabajando o no seguiría trabajando. Yo no estoy pendiente de eso de nada. ¿Usted se enteró en algún momento que don Gustavo hubiera dejado de trabajar para el señor Sergio? Ahora últimamente que me llama la atención el que viniera a declarar como testigo. ¿Últimamente es cuándo? Pues ahora hace que hay un mes y medio que iba a venir y en última no hubo venida nada. ¿Y qué te dijo? Que si lo acompañaba para declarar aquí como testigo. ¿Y no te comentó más? No me dijo más nada. ¿Y no te comentó por qué iba a demandar o qué? Él no me dijo sino que iba a tener una demanda para él. ¿Y vos sabés si don Sergio, si don Sergio tenía afiliado a Seguridad Social a don Gustavo? No, yo no sé. Yo no sé si lo tendría asegurado, no sé nada. ¿Sabés si le pagaba prestaciones o no? Tampoco sé. ¿Sabe por qué terminó ese trabajo? Nada. Que yo no me di cuenta de nada. Eso y no me comentaron ninguno nada. Luis Obdulio, gracias. Doctor, ¿va a preguntar? Por supuesto. Don Luis, vamos a hacer unas precisiones con lo que usted respondió y lo que le preguntó la doctora. ¿Listo? Usted me dice que la finca suya y la finca de don Sergio son vecinos, ¿cierto? Usted puede ver la finca de don Sergio desde su finca, ¿o no? Usted la puede ver. En Mero Lindero. Sí. En Mero Lindero porque Contesta al micrófono, cerca al micrófono. Sí. Lo que yo le pregunte, por favor, respóndalo cerquita al micrófono y a la doctora. Sí, entonces usted veía la finca desde su casa, la finca de don Sergio. Cierta parte. Porque queda en un hueco así. Lindero y un poquito ahí. Bueno, en alguna oportunidad de finca a finca se llegó usted a ver con don Sergio. ¿Usted lo veía al otro lado de la otra finca o no? Con don Sergio, sí, claro. ¿Y a don Gustavo en alguna oportunidad? También. De pelos pasa así. Y como ustedes son vecinos y se ve y de pronto durante un día, otro día lo ve, ¿usted en alguna oportunidad llegó a ver a don Gustavo trabajando o haciendo algo en la finca? Pues digamos la verdad, yo no lo llegué a ver trabajando. ¿Para qué voy a decirte que sí? Porque yo no lo llegué a ver trabajando porque... Ok, y para aclarar, usted, el contrato de don Gustavo terminó a finales del 2017. Todo el año pasado, en 2018, usted no se enteró que don Gustavo ya no estaba trabajando ahí. ¿Usted pensaba que sí, que todavía estaba trabajando? No, yo sí pensé que ya había salido porque hay cambios de encargado, ¿cierto? Cuando menos pensaba yo me decían, ve, ya hay otro encargado. Pero no sabían en qué fecha había salido él, ni en qué fecha, eso no sabía yo. Muchas gracias, don Luis. Bueno, listo. Doctor Raúl.
Indíquele al despacho si el señor Gustavo es conocido con algún otro nombre o algún alias en el municipio de Gómez Plata. Su señoría, yo quiero hacer una salvedad. Hay que ser precisos porque ese es un tema que yo voy a tocar en los alegatos y me parece de relevancia para el fallo. No es un alias, eso sí es muy delicado. Es un seudónimo y ya no es un apodo. Todo el mundo en el pueblo para proceder. Doctor, conteste, don Javi. Que si lo conoce con otro nombre o un alias. Sí, yo lo conozco a él con alias El Mico. Ese alias o ese seudónimo, ¿él utiliza algún otro nombre ante las personas en San Roque? Pues, digámoslo así, pues yo le digo sí que El Mico. Usted manifiesta que se dio cuenta que él había salido de trabajar de la finca de don Sergio porque vio otro encargado o ha visto otro encargado, ¿cierto? Que cambian de encargado. Yo le pregunto, ¿qué labores hace un encargado de una finca? Que es que aquí no tenemos conocimiento de eso, entonces queremos que usted, que es finquero y que sabe de eso, nos ilustre. Ya le voy a decir qué labores puede tener un finquero: alambrar, limpiar potreros, bregar los animales, el ganado y las bestias. Usted dice que conoce la finca de don Sergio, sí. Que incluso... ¿qué explotación económica tiene esa finca? ¿Es una finca ganadera, agricultura o es una casita o finquita de recreo? Pues digámoslo así, ganadito poquito, y bestiecitas para una o dos bestias, y potreritos. ¿Cuántos potreros o son muchos? No, pues, ¿Qué área? No, es poquiticos, los potreros son poquiticos porque la mayor parte la sembraron fue en pino. Yo le digo la verdad. No más preguntas, señora juez. Gracias. Don Luis, es usted muy amable, puede retirarse. Le devuelvo su documento de identidad. Le agradezco mucho que haya comparecido. Dios lo bendiga, que esté muy bien. Muchas gracias. Para nada, que disculpa. Espérenos con un rato, ahorita salimos. Tienen que invitar a almorzar a los testigos. Sí, claro, ya sabes. Invitar a almorzar a los testigos. Muchas gracias. ¿Ya vienen los testigos? Sí. ¿Cuáles son? Sergio, Son Sergio, la señora y doña Olga un y a trabajador. Vamos a empezar. Vamos a hablar con Sergio. Sergio, bueno, siéntese aquí. La doctora le va a hacer unas preguntitas, usted le responde aquí al micrófono. No, de qué que no tomar un juramento. Ustedes, Sergio Aristizábal Arbeláez. Arbeláez. Es la célula. ¿Esta es la niña? Sí, Sí. Aristizábal. El papá. Devolvésela, por favor, antes de que se nos Gracias. traspapelen. Gracias, don Sergio, por haber comparecido. Usted va a rendir una declaración en un proceso laboral donde el demandante es el señor Gustavo Zapata, el demandado es Sergio Aristizábal. Esa declaración es bajo la gravedad del juramento. La mentira comprobada acarrea sanciones penales de 6 a 12 años de prisión. En asuntos que deriven responsabilidad penal para usted o sus parientes no está en la obligación de declarar. Con estas advertencias se compromete a decirnos la verdad. Sí, señora juez. Gracias. Tome asiento. Su señoría, si me permite la palabra, lo evidente pues es apenas obvio que don Sergio es el hijo de don Sergio
y que la otra testiga es la cónyuge, entonces para la tacha de sospecha que ella es lo evidente, ¿listo? Claro. Para la valoración de... Muchas gracias. Claro, doctor. Usted puede hacer la tacha una vez establezcamos el parentesco, listo. Bien. Su nombre es Sergio Aristizábal Arbeláez. Es correcto. Don Sergio, gracias por comparecer. Usted va a rendir una declaración en un proceso laboral. ¿Usted es hijo de quién? De Sergio Aristizábal Zuluaga y Olga Arbeláez. O sea que es hijo del demandado. Sí, señora juez. ¿Dónde nació? En Medellín. ¿Cuándo nació? Diciembre 12 del 65. ¿Es soltero o casado? Casado. ¿A qué actividad se dedica? Soy empleado. ¿Qué actividad económica? Soy el director comercial de una compañía de tecnología. Director comercial de una compañía de tecnología. Ok. Correcto. Doctor, ¿usted iba a manifestar algo? Ya que me lo pide su señoría, ratificar la tacha de sospecha en el testigo una vez comprobado el parentesco con el demandado. Bien. Esa tacha de sospecha es una manifestación que hace la parte por el vínculo de familiaridad. Eso es muy normal. ¿De acuerdo? Perfecto. El testimonio se recibe, se valora en conformidad, pero es simplemente para tener en consideración esa manifestación al momento de valorar el testimonio. Don Sergio, ¿usted conoce al señor Gustavo Zapata? Supongo que es un señor que se llamaba Javier en el momento que trabajó con mi papá, por lo aquello de que el señor pues tiene una demanda laboral, pero nunca lo conocí como Gustavo, siempre lo conocí como Javier. Cuénteme una cosa, ¿es la persona que se encuentra como demandante? Sí, el señor que está sentado a mi izquierda. ¿Y siempre lo conocieron como Javier? Siempre lo conocimos como Javier o como lo denominan a él, el mico. Normalmente prefiero llamar a las personas por su nombre. Bien. Don Sergio, ¿qué sabe usted de esa relación de trabajo entre el señor Sergio, que es su papá, y el señor Gustavo, a quien usted dice que conocía como Javier? Básicamente no tengo clara exactamente la fecha, pero él se desempeñó en la finca de mi papá por un espacio de más o menos unos 7 meses, por lo que yo recuerdo, y él estuvo vinculado con un señor que el señor hacía unos trabajos en un establo que estábamos desarrollando, y una vez terminaron los trabajos del establo, pues mi papá, como el señor estaba buscando trabajo, decidió pues que se quedara ya a partir de ahí trabajando con él, porque él le pidió pues que estaba necesitando trabajar. ¿Y usted qué sabe de las condiciones de ese convenio que ellos hicieron? Pues lo que normalmente ha sucedido en la finca con las personas que han trabajado, que tienen un horario normal laboral, a pesar de que pues no es ni de vigilancia nocturna, ni de horas extras, ni nada, sino una persona que se encarga de estar con ellos ahí, acompañarlos y ayudarles en las labores de la finca. Concretamente, ¿qué labores cumplía él? En detalle no las conozco, pero era pues básicamente lo relacionado con mantener el aseo, limpieza, mantener las condiciones físicas de la finca, y pues algún cultivo o alguna cosa que hubiese ahí que no sé exactamente qué había.
¿Usted sabe qué remuneración se había pactado para el señor? En detalle no conozco, pero pues lo normal siempre había sido un salario mínimo legal o algo parecido con las personas que siempre han estado allí. Cuando usted dice o algo parecido, ¿a qué se refiere? Es decir, una cifra muy cercana al salario mínimo, no sé exactamente. Por lo que sé, él tenía, el salario mínimo era algo así parecido a 700.000 pesos y esa es más o menos la cifra que recuerdo que él tenía. ¿Sabe si lo tenían afiliado a Seguridad Social? No tengo esa información. Creo que no. ¿Sabe si le pagaron sus prestaciones oportunamente a las que hubieran causado? Concretamente, de pagarle las prestaciones no fue posible. El señor decidió irse, pero pues en razón de que ni siquiera teníamos su nombre real ni su cédula, ni siquiera pudimos, pues o pudo mi papá intentar hacer la consignación o cualquier otra gestión que pudiera hacer. De hecho, inclusive el día que él se fue, que yo estaba en la finca, mi papá le ofreció que le podía adelantar algo para que no se fuera sin plata y el señor no lo quiso recibir. ¿Usted recuerda más o menos para qué época dejó de laborar el señor Gustavo? No, la fecha exacta no la tengo. No la tengo exactamente, eso fue, si mal no estoy, un lunes tal vez, o no sé exactamente, porque pues en razón a una discusión que tuvimos con él, pues digo yo discusiones, pues una conversación que tuvimos con él respecto de un arma que había en la finca, la cual no estaba amparada. Mis papás me manifestaron la preocupación cuando estaban en Medellín. Yo lo llamé y le dije, hombre, yo no estoy de acuerdo, mi papá no está de acuerdo con que el arma esté en la finca, le voy a pedir un favor, absténgase de tener armas que no estén, mejor dicho, ni amparadas ni no amparadas, porque esa no era la función de su labor allí en la finca, y que un arma en una finca me generaba a mí mucha preocupación por los problemas que pudiese traer, y menos sin estar amparada. Él no le gustó la apreciación que se la dije yo, básicamente porque mis papás se sentían preocupados con esa situación y decidió que si no era así, entonces él se iba. ¿Quién decidió que si no era así, entonces él se iba? El señor que conozco como el señor Javier. ¿Y a quién le manifestó eso? Eso me lo manifestó telefónicamente y yo viajé con mis papás a la finca y en su momento pues mi papá le dijo, bueno, cuando ya estábamos allá, él decidió, no es que yo me voy a ir, no Javier, es que no se tiene que ir, tiene que simplemente sacar oportunamente la escopeta de aquí, porque no nos interesan ni armas y mucho menos sin estar legalizadas. Y él sí insistió en su actitud y decidió irse en ese mismo momento, que si no estoy mal era un lunes, pero la verdad no recuerdo exactamente la fecha. Si no está mal, era un lunes y no recuerda la fecha. Yo le pregunto, ¿el señor Gustavo se fue inmediatamente o demoró en irse? No, él se fue inmediatamente, algo así como al mediodía, si mal no lo recuerdo. ¿Usted vio el arma? No, nunca la vi. Nunca la vio. Bien. Doctor, su testigo. Don Sergio, así como usted lo ha manifestado en el cuestionario que le hacía el despacho, también se ha manifestado en el proceso que antes de esa discusión por el arma hubo como un requerimiento para el suministro de una munición por parte del señor
Gustavo y que es la misma persona que usted conoce como Javier. ¿Qué conocimiento tiene usted sobre esa exigencia de suministrar alguna munición para esa arma? Pues cuando mis papás me manifestaron que el señor quería tener munición, yo le pregunté, ¿y para qué la munición? ¿Es que él tiene alguna labor en algún lado que tenga que tener eso en la finca? No. ¿Y el arma de quién es? No, no sabemos. ¿Y está amparada? No, no está amparada. Entonces, ante la situación les dije yo, ¿y a usted no les parece inconveniente que una persona esté allá con un arma cuando en la finca nunca hemos tenido necesidad de armas? Eso se puede prestar para problemas, ¿no? Lo mismo pensamos nosotros, pero él insiste en que le compremos la munición. Le dije, no, déjenme, yo hablo con él, porque de alguna manera él era poco acatador de las normas y de las condiciones y era irreverente concretamente con mi papá. Entonces ahí fue donde me tocó a mí entrar pues digamos en solidaridad con él, porque se trata de una persona de bastantes años, y llamé a Javier, pues amablemente le dije, Javier, mire, yo no estoy de acuerdo con esto, mi papá tampoco, le pedimos por favor que retire el arma de la finca. De hecho, el día que él se fue no me di cuenta que llevara el arma, seguramente ya había hecho, pues la había dispuesto de ella en algún momento. En respuesta anterior, usted manifiesta que no tiene conocimiento si al señor Gustavo o a quien usted conoce como Javier se lo hubiera afiliado a la Seguridad Social. Correcto. Indíquele al despacho si conoce o tuvo algún conocimiento de por qué no fue posible esa afiliación. Pues mire, lo principal es que todavía a estas alturas apenas estamos sabiendo cuál es la identidad real del señor. Para poder afiliarlo a la Seguridad Social tendríamos que haber tenido en su mano, o tenía que haber tenido en su mano mi papá en ese momento la cédula para poder hacer la debida inscripción y todo, porque sin la cédula es imposible. ¿Tiene usted algún conocimiento de que hubiera habido en algún momento alguna manifestación del trabajador de no ser afiliado por no perder el cupo en el régimen subsidiado de salud? Presencialmente no tuve la oportunidad de conocerlo, pero pues es claro que si él tenía su SISBEN y se iba a vincular, perdía el derecho, muy probablemente no quisiera tener la afiliación para no perder ese privilegio. Indíquele al despacho si previo a la terminación del vínculo laboral, en las condiciones en que usted manifiesta se dio, además del ofrecimiento que le hizo el señor Sergio de darle unos dineros mientras le liquidaba las prestaciones, con posterioridad a eso se han hecho otros acercamientos o otros intentos para cubrirle esas prestaciones al señor Gustavo o a quien usted conoce como Javier. Sí, mi mamá inclusive lo hizo citar a él, y mi papá ha hecho algunas gestiones con personas cercanas, inclusive está allí el señor Mario Restrepo, que fue alcalde de la municipalidad, que le pidió mi papá que le ayudara y le aproximara con él para que pudieran resolver la situación de sus prestaciones sociales, cosa que hasta la fecha no ha sido posible. Indíquele al despacho si la finca donde laboraba el señor Gustavo o Javier, como usted lo conoce, es una finca o una unidad productiva que produzca ganancias. No, la finca es una finca que mis papás viven en ellas por razones de costo, porque pues vivir en Medellín hoy es más costoso y ellos pues no tienen que estar ubicados ni en Medellín ni en ninguna parte específica, y allí pues gozan de unas condiciones de ambiente y de tranquilidad que son, digamos, su manera como viven tranquilos y a un costo razonable. Don Sergio, indíquele al despacho si el señor Gustavo o don Javier, como usted lo conoce, tenía que desplazarse de su residencia a la finca del señor Sergio Aristizábal para cumplir con sus labores cotidianas. No, a él le habían asignado un sitio donde tener sus ropa, tenía un baño, tenía la vivienda completa, su cocina, todo.
indíquele al despacho qué conocimiento tiene usted de cuál era más o menos el horario de trabajo del señor Gustavo o Javier, como usted lo conoce. No, a criterio de él en las horas normales laborales que puede estar entre las 8 y las 5 de la tarde o 7 de la mañana, dependiendo como la gente trabaje con los descansos que requieran. Él se desempeñaba en sus labores y los fines de semana salía y hacía sus vueltas y regresaba obviamente por las noches cuando consideraba que debía dormir allá o no, y de hecho en una oportunidad que yo estuve el fin de semana no me vi con él. No más preguntas, señora juez. Gracias, doctor. Doctor, ¿desea preguntar? Don Sergio, buenas tardes. Buenas. Aquí nos conocemos personalmente, que estuvimos hablando el día de ayer. Don Sergio, le voy a hacer unas preguntitas para aclarar lo anterior. Perfecto. No voy a limitar, es aclarar las respuestas que usted ya hizo. Trataré de no es preguntarle cosas diferentes. A usted, don Sergio, en la empresa que trabajan, supongo yo que le pagan sus prestaciones, su seguridad social, si eventualmente hay lugar a recargos. Supongo yo que usted conoce las obligaciones de los empleadores. Lo tengo claro, pero como soy una persona que tengo un cargo de confianza y manejo, mi horario no genera ningún recargo, así trabaje de más o de menos. Le hago una preguntita. Por lo que yo he escuchado, noto que usted está pues algo cercano a la gestión que su papá y su mamá hacen como con la finca, los acompaña de pronto por la avanzada de su papá. Y usted dijo que le hace el favor de ayudarlo, de intermediar con él de pronto con don Gustavo. ¿Sabe usted de pronto por qué su papá, don Sergio, nunca obtuvo la identificación real de don Gustavo? ¿Él se la pidió para hacer algún contrato cuando iban a iniciar la relación laboral? No, ese detalle lo desconozco, pero es claro pues que nunca tuvimos su identificación plena porque nunca contamos con el documento. Bueno, usted me dijo con certeza... O no contamos, no, nunca lo tuvo mi papá, Bueno. porque de hecho en este tiempo que estamos hablando, yo ni siquiera estaba en Medellín, yo estaba viviendo en Barranquilla y venía con mucha frecuencia, pero no estaba todo el tiempo, no podía pues como acompañarlo en eso. Muy seguramente si hubiera estado, algo hubiera pasado de pronto diferente. Ok. No, me perdí de pronto yo un poco al principio. Le recuerdo que esto es bajo grave de juramento y tiene consecuencias penales, ¿cierto? Usted ahorita dijo con certeza que usted sabe que su papá, el empleador, le ofreció un dinero a título de indemnización y liquidación a don Gustavo. Sí. Respondió eso. Cuéntenos cuánto le ofreció y cuándo fue. Mire, en ese momento no tenía la liquidación, había que hacer la liquidación, pero para que él no se fuera con plata, mi papá le ofreció algo que tenía en el bolsillo, que recuerdo era una suma parecida a 300.000 pesos, no era ni mucho menos pretendiendo que su liquidación fuera eso, porque la liquidación no se había hecho, para que él tuviera la posibilidad, como había decidido pues abruptamente irse, simplemente pudiera contar con que hacer pues cualquier gasto y cualquier gestión que tuviera que hacer. Bueno, cuando la señora juez le pregunta a usted que si usted sabe si el trabajador estaba afiliado a Seguridad Social, si tenía prestaciones, usted le responde firmemente que no sabe. Pero cuando el apoderado de su papá le pregunta que por qué motivo no lo afiliaron a Seguridad Social, usted dice que es que porque don Gustavo no quiso por estar afiliado al CISBEN. Acláreme esa inconsistencia que usted tiene Bueno, ahí, por favor. simplemente ese es un tema de cómo pues de las palabras, pero sí, es claro que él no estaba afiliado. ¿Qué tanto contacto tuvo usted durante ese 2017 con don Gustavo? ¿Hablaban con frecuencia? Muy poco. Usted me dice que su mamá lo citó a don Gustavo para intentar llegar a un acuerdo. En este despacho, en el expediente que aquí tenemos, reposa una única citación de parte de su mamá, pero es ante la inspección de policía por un tema que no tiene que ver con la liquidación ni con ningún tema salarial. Entonces, acláreme cuál es la citación de la que usted está hablando. Lo que sé es que ellos lo han buscado para tratar de hacer el arreglo con él, de determinar las cosas como debe ser y de pagarle lo que le corresponde. Entonces, una citación no sé como tal formal no existe. Pues formal no sé si exista.
como usted menciona al exalcalde y que había una citación, un No, lo que pasa intermediario. es que mi papá sí buscó a Mario Restrepo, el exalcalde, y le pidió: Mario, hombre, ayúdame con Javier, y eso pues me lo contó mi papá. Cuento lo que mi papá me contó, tratando de resolver la situación para resolverle el tema de su liquidación y de sus prestaciones legales, que es lo normal. ¿Usted presenció el instante en el que don Gustavo renuncia o es despedido? Ese instante lo presenció Él me lo personalmente. manifestó a mí que si no lo aceptábamos con la escopeta, entonces se iba. Eso lo hicimos por teléfono desde Medellín, mis papás estaban allá. Yo viajé con él a acompañarlo, porque pues simplemente pues a ayudarle a mi papá por su edad a recibir y para buscar quién venía a hacer el reemplazo de él. Y en su momento pensamos pues que había sido simplemente porque se había molestado, había dicho eso, y que seguramente no iba a estar con la decisión de irse. Sin embargo, él se ratificó pues en su decisión de irse y se fue en ese momento, y nos tocó quedarnos en la finca buscando quién asumiera pues las labores del mayordomo de la finca. ¿Por qué y cómo le consta a usted que don Gustavo podía irse cuando quisiera y terminar una jornada de 8 horas para el pueblo? ¿Por qué lo dice usted así con certeza? No, porque tradicionalmente las personas que han trabajado en la finca han tenido libertad, y como viven en la finca disponen de los caballos que hay, hacen sus vueltas, van, vienen. Permítame aclararle, puntualmente con don Gustavo, ¿por qué le consta a usted que don Gustavo en su contrato, que él sí podía, por qué le consta y cómo le consta? No, a mí no me consta, simplemente ha sido como siempre se han manejado las cosas en la finca. Quienes han trabajado tienen su libertad de hacer las labores y cumplir con unas responsabilidades normales, pero nunca se le exige ni horario extendido, ni mucho menos. Discúlpeme ahí por interrumpirlo, qué pena. Usted me dice que es como siempre se han manejado las cosas en la finca, o sea que a todos los trabajadores los contratan igual. No. ¿Por qué a don Gustavo lo contrataron diferente? No tengo idea. Entonces, no tengo idea porque no sé exactamente cuál es el detalle del contrato con el señor Gustavo, pero estoy claro pues de que no había ninguna solicitud de permanecer ni en rondas nocturnas, ni mucho menos. Venga, aclaremos esta respuesta. ¿Usted conoce el contrato de don Gustavo? No lo conozco. ¿Por qué sabe que el de él era diferente al de los demás? No tengo idea si es diferente o si es igual. ¿Por qué acabo de afirmar que la relación era igual que a la de los anteriores trabajadores? Porque siempre las personas que han estado en la finca han tenido unos horarios normales. En las mismas condiciones que don Gustavo, insisto, que fue lo que le pregunté ahorita. No conozco. Denme un segundito, por favor. Su señoría, para contextualizar las siguientes preguntas, yo he encontrado unas eventualidades y le voy a pedir al despacho. Creo que aquí hay unos litisconsortes necesarios por pasiva. Quiero hacer unas preguntas relativas a eso para que no suenen descontextualizadas. Díganos, por favor. Yo creo que en este proceso hay unos litisconsortes necesarios por pasiva que vamos a tener que vincular. Yo me pronunciaré más adelante. Quiero preguntar al respecto para corroborar esa situación, para que no sea una situación confusa las preguntas que voy a hacer. Señora juez, en la audiencia anterior agotamos la etapa de conciliación, saneamiento y fijación del litigio. Era en esa etapa si el apoderado demandante tenía claro la existencia de presuntos litisconsortes necesarios, que debió haberse pronunciado y acreditar la calidad de esos litisconsortes, toda vez que no se hubiera podido continuar el juicio sin la presencia de esas personas. ¿Sí? Ahora no sé en qué consiste su solicitud de integración de litisconsorcio, pero no es el momento procesal oportuno. A ver, doctor, no, yo te entiendo. Lo que querés es interrogar sobre otros aspectos, ¿sí? Para tratar de alegar un litisconsorcio necesario. ¿Qué porque crees que hay litisconsorcio? No, doctora, no. ¿Cómo es la cuestión, doctor? Puedo formular las preguntas y usted considera si es conducente o no, si le parece. Bueno, usted...
Esperemos, a ver, doctor, la mecánica no es esta. Usted formula la pregunta, si el doctor Raúl considera que la pregunta no es procedente, pues la objeta, ¿sí? Y ya yo resuelvo la objeción, ¿de acuerdo? Bien. Formule la pregunta, doctor. Por supuesto. Usted dice que en la finca de su papá, la finca en la que trabajaba don Gustavo, vive su papá con su mamá, que el trabajador les ayuda a ellos, ¿cierto? ¿Conoce usted si su señora madre administra también la finca de su papá? Yo objeto la pregunta en el sentido de que aquí se está demandando como empleador al señor Sergio Aristizábal. El apoderado demandante ahora quiere redireccionar el proceso contra la cónyuge del demandado, mientras que aquí hemos estado claro que son una pareja de adultos mayores y lo expresó tanto el demandado en su interrogatorio de que eventualmente cuando él no está en la finca es doña Cecilia la que da instrucciones a las personas. Bien, doctor, pero no ¿Sí? Sí, es no. al lugar la objeción, doctor. A ver, tenemos que entender que acá la dirección del proceso es en contra de Gustavo, de don Sergio. Ok. Doctora, ¿usted considera que establecer en tiempo, modo y lugar que el trabajador tenía diferentes superiores jerárquicos no es conducente en este proceso? Porque a eso apunta mi pregunta. Vea, doctor, usted está pidiendo que el señor Sergio responda una pregunta y no olvide que la señora Olga Cecilia también va a absolver su testimonio. Es en ese caso, en ese orden de ideas, es Olga Cecilia la que puede darnos claridad sobre eso. Sobre lo que a ella le conste y el Claro. señor Aristizábal sobre lo que le conste. Yo no voy a insistir porque veo que usted me objeta la pregunta, dejando claridad aquí en este momento en audiencia de que yo la considero conducente y necesaria para el Bien, fin del doctor. proceso. Bien, doctor. Siguiente pregunta. Usted dice que fue su mamá la que estaba haciendo unas gestiones para citar y liquidar a mi cliente. ¿Por qué ella? Pues básicamente porque mi mamá es la que opera el celular. ¿Sabe usted por qué fue también su mamá la que hace la citación ante la inspección de policía por un tema de convivencia? Permítame un segundo. ¿Cómo vamos a tener el testimonio de ella? Ella es el testigo da versión de los hechos que él conoce directamente. La llamada a responder esas preguntas es la señora Olga, doctor. Realmente le insisto en eso. Gracias, doctora. Supongo yo que esta es una objeción que usted acaba de hacer de oficio y también yo insisto, yo le pregunté de lo que él le atestigua. Voy a reformular esta pregunta también, ya que el Reformúlela despacho no me lo entonces, permite. doctor. ¿Sabe usted si la finca de su papá hoy tiene otros propietarios? Sí, la finca se iba a vender, pero la decisión fue qué hacer con mis papás, dónde irían a vivir, y pues dos de mis hermanos dijeron, nos quedamos con la finca, nosotros le compramos a mi papá, yo no quiero tener finca, no tengo con qué comprar finca, decidí permanecer por fuera, ellos son los dueños hoy de la finca, desde hace, no sé exactamente cuándo, por qué, pero ya ellos son los dueños de la finca y se la disponen a mi papá para que viva con mi mamá. ¿Sus hermanos? Son mis hermanos. Muchas gracias, don Sergio, no más preguntas.
Bien, gracias. Bueno, muchas Don gracias. Sergio puede retirarse. Está cansado. Sí, claro. Es mejor porque así descansa. Se toma un tintico.